Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, como siempre, un miércoles tecnológico más a, a los webinars que realizamos desde hace ya unos cuantos meses, más de un año de hecho, en colaboración con una de las mejores empresas del sector como es Schneider Electric. Nada, antes de comenzar, como el anterior fue en el mes de julio, pues nada, deseamos que hayáis pasado todos un buen verano y que os hayáis reincorporado ya todos con las pilas cargadas. Y nada, retomamos, entre otras actividades, pues vamos a retomar los webinars de los miércoles tecnológicos. De hecho, ya tenemos preparado la temática del próximo webinar del que os informaremos a través de los medios habituales, los email marketing y los colegios profesionales y a través también de nuestras redes sociales, sobre el próximo webinar que versará sobre temas de SAIS. Ante todo, dar las gracias a Xavier por estar aquí un miércoles más y, por supuesto, a los expertos Berta y Josep, que durante esta tarde nos van a acompañar y nos van a hablar de una temática muy interesante como es este software que se ha creado a través de Schneider de gestión térmica Proclima Web en armarios de automatización y control. No me quiero extender mucho más, simplemente daros las gracias a todos por estar aquí en el día de hoy. Comentaros también a nivel ya un poco de gestión de todo el webinar que al finalizar lo que es la exposición habrá un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? En ese turno todas las preguntas que se vayan haciendo a lo largo de la ponencia se responderán para facilitar la gestión de todo este turno de preguntas. Por favor, las personas que pues, tengáis alguna consulta o alguna duda que queráis hacer a los ponentes, y hacerlo a través del apartado que encontraréis en la parte inferior de vuestra pantalla que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Y al finalizar la charla, como hemos comentado, pues se responderán. No las pongáis a través del chat porque es posible que puedan perderse. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Muchas gracias, Schneider, Berta, Josep, Xavier, por Gracias. estar aquí un miércoles más y os dejo con ellos. Un saludo. Muchas gracias, César, como siempre, por la presentación. Soy Xavi Barnés, soy responsable de prescripción para España y para Portugal en Schneider Electric. Yo simplemente hoy os voy a enseñar, bueno, el webinar de hoy vamos a hablar sobre gestión térmica en envolventes y os enseñaremos un software que entendemos que os puede ayudar mucho, que se llama Proclima, ahora lo veremos a continuación. Y yo simplemente os quería enseñar dónde podéis encontrar la documentación. Aquí veis en la pantalla un código QR y un link, donde si lo escaneáis o vais al link podéis directamente ir al portal que tenemos para ingenierías, para prescripción, diseñado para vosotros. Y para que os sea más fácil, si queréis directamente verlo, ya lo tengo aquí abierto, ¿vale? Perdón, que antes he entrado, iríais directamente aquí y aquí tendríais en primera página donde pone novedades, gestión térmica Proclima Web, pues aquí tendréis toda la información de lo que os vamos a contar hoy, desde el software, una guía de soluciones térmicas, un vídeo explicativo y bueno, podéis aprovechar hoy para pedir cualquier consulta al respecto, que tenemos a Berta ya Josep hoy aquí, y a través del chat o a través de las preguntas, si necesitáis algo, os lo vamos a enviar sin problema, ¿vale? Simplemente os quería decir esto. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Sé que a veces cuesta y más ahora que parece ser que empieza a haber cada vez más trabajo y cada vez se va dejando más todo el tema digital para empezar con el presencial. Eso es bueno, eso significa que estamos venciendo al COVID poco a poco. Yo soy muy optimista, para los que me conocéis ya lo sabéis. Así que, bueno, sin más, no me voy a enrollar más porque podría estar hablando aquí toda la hora y chafar la presentación de Berta y Josep, pero no, prefiero que os cuenten ellos directamente, bueno, todas las novedades que tenemos y el software en concreto, ¿vale? Dejo de compartir y así puedas compartir tú, Josep. Sí, buenas tardes a Pues todos. adelante, ya me pongo en mute. Muy bien, Gracias, Xavi. compartiendo pantalla. Perfecto. Muy bien.
Ok. Buenas tardes a todos. Berta, ¿quieres hacer tú la presentación? ¿Sí? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar, como ya hemos dicho, de la gestión térmica y presentaremos o discutiremos cómo hacer más fiables las arquitecturas de los armarios de automatización y control. Para ello estamos hoy con vosotros, yo, Berta del Pino, y Josep López, que es nuestro verdadero experto en gestión térmica. Él es experto en gestión térmica y Digital Business Development Manager de Schneider Electric. Y yo, una servidora, soy Product Manager de Universal Enclosure para la misma casa. Así que nada, sin más dilación, no me extiendo yo más. Josep, adelante. Muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Cogiti, para tener esta oportunidad y tiempo para poder presentaros la nueva herramienta que será muy útil para vuestros proyectos. Queremos explicaros muchas cosas. En realidad, han pasado muchas cosas. Los proyectos térmicos y proyectos en general, con el cambio de contexto, han evolucionado. Nosotros lo estamos viendo. Hemos detectado también lo que llamaremos incidencias en proyectos y hablaremos de causas e impactos y cómo podemos hacer frente a esta nueva tendencia. También queremos hacer un foco especial a la necesidad de hacer un buen estudio térmico. Os explicaremos el porqué y los beneficios sobre todo y qué debéis de tener en cuenta. También tenemos una documentación interesante que es la guía térmica, que es un resumen de muchas experiencias de expertos internos, de expertos externos, como todos vosotros, que nos alimentáis, nos retroalimentamos a diario y lo hemos compilado para que sea un documento de valor para todos vosotros. Luego entraremos sin más dentro de la herramienta, el Proclima Web, os explicaremos todas las funciones que hemos querido añadir vista la experiencia para poder optimizar los proyectos. Ya veréis que hay una serie de funciones interesantes, este menú de optimización. Y luego, bueno, queremos invitaros también a dar un pasito más adelante y convertiros en especialistas térmicos, porque realmente hay un camino muy bonito y tiene una lógica muy interesante. Sin ir más lejos, queríamos presentaros un poco toda la problemática que hay en las instalaciones. Cada proyecto es distinto. Tenemos problemas desde bajas temperaturas, altas temperaturas, radiación, ya sea solar o ya sea proveniente de fuentes térmicas, por ejemplo, hornos, que encontramos en industrias siderúrgicas de vidrio y montones de industrias en muchos sectores. Luego, otros factores que son muy importantes e impactan directamente en el comportamiento del equipamiento, que son la condensación, la humedad, la calidad del aire. Es fundamental conocer la calidad exterior, lo veremos, ya sea en interiores o en exteriores. Cada vez más estamos instalando, como veremos, instalaciones más extremas. Y en este sentido, las funciones que tenemos en la gestión térmica pasan por el enfriamiento, el calentamiento y el control, simplemente el control de este frío y este calor. A través de esto tenemos un gradiente de soluciones pasivas, que desde Schneider estamos potenciando cada vez más. Soluciones pasivas significan soluciones sin coste energético, que pueden ser desde materiales, dimensiones, conocer bien todo el entorno para poder reducir el impacto energético. Y es posible, luego lo veremos. Y luego tenemos una serie de gradientes de soluciones como la aireación, ventilación, refrigeración, que luego entraremos, el calentamiento, el control con termostatos, higrostatos, lo que llamamos higroterms, control de temperatura y humedad. Y todo esto, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos ligar estas tres partes, los problemas, las funciones y las soluciones? Pues muy simple, con el software. Por esto nuestra estrategia es poner por delante de todo una herramienta a vuestra disposición, que es el Proclima Web, y también el EFICLIMA, que sirve para medir EFICLIMA, el tracking, el rastreo de la temperatura, ya sea de ambiente o ya sea
en parque instalado, lo que le llamamos el brownfield, y esto nos permite conocer mucho más en detalle las especificaciones. Y luego en Proclima Web podemos pasar estos datos y conocer toda esta parte. Os daré una parte de teoría que conocéis mucho mejor que yo, pero dejadme que os la recuerde. Más que nada es explicaros qué es el calor, una vez más, porque realmente yo siempre digo lo mismo, debemos de ponernos unas gafas térmicas cada vez que vemos una instalación o vamos a hacer un proyecto y pensar realmente lo que no se ve, el camino del calor, cómo se comportará, qué disposición ponemos de todos los equipos. Y el calor pues, se comporta de tres maneras, que pueden ser individuales o conjuntas, con conducción, convección y radiación, a través de materiales, ya sean sólidos, fluidos, compuestos, o también la radiación que puede ser, como he comentado antes, solar o proveniente de una fuente externa. Entrando un poco más en detalle, dejadme que os explique un poco esta fórmula que muchos ingenieros y muchos clientes nos preguntan, ¿proviene de una norma? La respuesta es no, pero hace más de 25 años que la estamos utilizando, que la están utilizando muchos fabricantes, que responde a nuestros ensayos de laboratorio y es muy próxima a la realidad. Es este balance de energía en el cual buscamos al final la temperatura interior en régimen permanente y es igual a la exterior más la potencia, más el calor que podamos añadir en el sistema, menos el calor que podamos extraer, dividido por la superficie equivalente de la envolvente, es decir, la superficie que se puede acercar al calor, si está en la pared evidentemente no podrá, multiplicado por la K. La K es el coeficiente de intercambio y dependerá del tipo de material y del espesor que tenga el armario, el gabinete armario eléctrico, ya sea de acero, aquí veis 5,5, o de poliéster. Recordar que nuestra unidad de negocio, que es Universal Enclosures, tiene 3 unidades productivas, 3 fábricas con más de 1.100 empleados y facturamos más de 200 millones de euros y fabricamos armarios eléctricos de cualquier tamaño, desde los más pequeñitos para aplicaciones electrónicas, medianos y grandes, ya sea en acero normal, tratado, en acero preparado para outdoor, en poliéster con fibra de vidrio para infraestructuras y aplicaciones severas, incluso en exteriores, y luego acero inoxidable. ¿De acuerdo? Pues con esta fórmula lo que nos permite es una aproximación de temperatura media en toda lo que es la envolvente. ¿Okay? ¿Qué más os puedo contar? Las envolventes, una vez están instaladas en el exterior, reciben una radiación. Y esta radiación es muy importante y depende, la radiación, digamos, global, de la radiación directa, más lo que llamamos la radiación difusa, la que puede pasar a través de las nubes, pero llegar también a un armario o a un edificio o cualquier elemento sólido, y la reflejada. Y todo esto depende de la región, la estación o incluso la hora. Estoy pensando, por ejemplo, en Dubái, en pleno verano, aquellas 2 horas que derriten, llegan a derritir. Hay una anécdota de un Jaguar que estaba al lado de un edificio de vidrio que acabó derritiéndose el espejo por culpa de la reflectividad. ¿Okay? Que sepáis que la máxima radiación que se puede obtener son 1.353 vatios metro cuadrado. Luego os explicaré la base de datos gratuita que hay dentro de Proclima, que alimenta también todo esto, la radiación solar por localización, y tener en cuenta la incidencia de esta radiación en lo que es la pared del armario. Con lo cual tenemos un rayo que incide, otro que se refleja y esta A que pasa a ser la potencia absorbida dentro, digamos, de la pared, que coge temperaturas. Y aquí debemos de tener en cuenta lo que llamamos la absortividad, que es, dependiendo del color, va a absorber más calor o menos. Podéis ver que si tenemos un blanco impoluto de armario, cosa muy difícil en exteriores, debido a tormentas de arena, poluciones, etcétera, pero podríamos llegar solo a absorber un 18% del calor que nos tiene.
Si es gris, y aquí tenemos un gradiente de grises también, pero estamos entre 60 y 75. Nosotros hemos elaborado un gris mucho más claro, un RAL 7035. Y luego tenéis el negro, que el negro no vamos a decir que es malo, porque absorbe un 94% de la radiación, y para países nórdicos, incluso si viajáis por el norte de España, que seguramente habrá compañeros, hay armarios pintados en negro, que quiere decir que prefieren absorber el calor en invierno a dejar ir el calor en verano. ¿Okay? Y sobre todo el cálculo de la temperatura en la pared es fundamental. Por ejemplo, en una planta termosolar que hemos medido en Abu Dhabi, en ocasiones anteriores, podemos llegar a 90 grados, 90, de temperatura de superficie. Con lo cual es muy importante contemplar estos efectos en los armarios, ya sea en interiores o en exteriores. Tenemos los dos algoritmos a vuestra disposición. Entonces, dejadme comentar los algoritmos que partimos desde la experiencia. La experiencia es matemáticamente perfecta. Luego tenemos lo que llamamos los modelos 3D, que permiten simular futuros equipos, y tenemos simulaciones en CFDs, que permiten ver zonas de más calor, el comportamiento del flujo del aire, si queda estancado, si no. Y luego tenemos diferentes modelos, hasta que llegamos a ProClimaWeb, que es un modelo matemático que permite en minutos, tenemos la media calculada en menos de 5 minutos, esto también depende, pero permite hacer un proyecto fiable y con la solución más optimizada. Y esto tiene una ganancia en coste y en tiempo. ¿Okay? Bien, dejadme que os explique. Sabemos todos el cambio de contexto y queríamos hacer un poco de hincapié en esta fase. Nosotros hemos visto una transformación también en vuestro sector a nivel digital. Muchos proyectos cada vez están más lejos. Tenemos un cambio climático. Esto está desafiando, dejádmelo que os lo diga así, las especificaciones exteriores. Tenemos proyectos que nos vienen, consultas, oye, ¿podemos hacer este proyecto a más 55 grados, a más 60? Bueno, muchas veces preguntamos, por desafiar un poco el proyecto, ¿hay personas en esta instalación? ¿Pueden respirar? ¿Es realmente necesario poner más 50 o más 55 o más 60? Todo esto nos lo estamos encontrando. Luego, un impacto de costes, están subiendo los costes y cada vez más hay más funciones dentro de los armarios, con lo cual tenemos más, digamos, dificultad porque estamos solicitando más evitar la criticidad y, sobre todo, conseguir esta fiabilidad. Y en todo esto, en un entorno más digital, más remoto, más global, con muchos ambientes agresivos, complicados y con un coste energético que estamos viendo frenéticamente cómo está subiendo. Y vosotros creemos que tenéis una gran, no diré responsabilidad, pero sí gran parte de esta ecuación. Y finalmente el calor. El calor es muy importante en todos estos equipos y hay que saberlos gestionar para evitar justamente los costes derivados de tener que enfriar todos los armarios de automatización y control. Dejadme también que os comente incidencias. Incidencias que hemos encontrado, encontramos siempre en todos los lados, en nuestra parte, por supuesto, pero también en partes de proyectos que normalmente son datos de partida o bien que están muy sistematizados, es decir, hacemos café para todos en todos los proyectos muchas veces y que a veces pues, no se ajustan a la realidad. Yo he llegado a la conclusión de que cada proyecto es distinto, cada vez más, y necesitamos medir qué pasa en esta instalación, en este ciclo máquina, en este comportamiento, porque los hábitos han cambiado, con lo cual las instalaciones también. Entonces hay muchos errores, vamos a decir, que son desajustes, no diremos errores, pero sí desajustes en sobredimensionamiento o infradimensionamiento, que al final, vamos a decir que en parque instalado, son mucho más difíciles de solucionar. ¿Okay? E implican soluciones más traumáticas, soluciones de gasto y de coste para el usuario final más costosas. También hemos visto en fabricantes de maquinaria que se han encontrado alguna vez incompatibilidades mecánicas,
problemas de ajustes, ya sean de que no se ha hecho el balance térmico o que pues, una solución que era prevista de ventilación realmente era necesaria pues, una solución más potente, sobre todo en ambientes donde no se puede ventilar o al revés, o se puede climatizar o no se pueda climatizar. Entonces es importante tener un concepto claro, lo que es la arquitectura térmica. La arquitectura térmica, nosotros, es un concepto que intenta contemplar todas las variables para conseguir que sea fiable, para conseguir esta seguridad en el tiempo en plena instalación. ¿Y que contempla? Pues asegurar el buen IP, la decisión de qué grado de protección vamos a poner, de acuerdo a la norma UNE EN 60529, ¿okay? El grado de protección contra sólidos, contra líquidos, el grado de impacto. Luego, de cara a los ambientes agresivos, también es importante contemplar qué tipo de agresividad hay. Veréis en la guía que tenemos una lista enorme de ambientes con su correspondiente impacto, desde ambientes químicos, ambientes textiles, luego lo veremos, y sobre todo también ver qué equipos ponemos, cómo se comportan, qué techo tenemos de temperatura. Nos puede ir muy bien tener 40 grados en el interior del armario. Normalmente en lo que le llamamos automatización y control son 35, pero en este sentido es importante. Y todo esto vincula datos, más precisión, más polución y más costes, con una gestión más complicada. Y todo ello, ¿a dónde llega? A unos impactos. Y estos impactos y consecuencias son realmente arquitecturas no adaptadas a cada aplicación. Hay aquí ejemplos de sobrecalentamientos, disfunciones, a veces pueden ser puntuales en equipos eléctricos, electrónicos, ya sea en robótica, ya sea en embotellado, con altas humedades, con corrosiones detrás, con vidrios, con sobretemperaturas en industrias de acero o incluso lo que llamamos en servos, que puedan haber problemas de sobrecalentamientos y haya paros. Y estos paros tienen unos costes súper importantes en los usuarios finales. Nos estamos centrando en industrias con procesos continuos o en servicios, pero siempre la pregunta que nosotros hacemos y que os invitamos a que hagáis es claramente qué coste tiene si esta instalación se para. ¿Okay? Y ahí podéis medir el grado de importancia que pueda tener este efecto. En estos casos, muy gráficos y contrastados. Estos son datos que nos vienen de fabricantes como Renault o como SEAT, pero también tenemos de otros, digamos, clientes que colaboran con nosotros. Todo esto implica pues, un tratamiento fino y que recomendamos muchísimo una antelación, una medida y sobre todo un apropiamiento de toda esta información. Luego, hay una ley que se hizo no ahora, es de los años 60, cuando se empezaron a crear los primeros componentes electrónicos. Y se dieron cuenta que por cada 10 grados de sobretemperatura en cualquier equipo electrónico, representa dividir por 2 la vida útil de este equipo. Esta ley es válida hoy y si nos fijamos, y aquí hemos puesto dos ejemplos. Hemos puesto un ejemplo de un variador de velocidad, pero podría ser un UPS, podría ser un servidor, cualquier elemento que tenga electrónica, incluso electrónica combinada con, vamos a decir, potencia. Que tengamos una calidad de aire mediana y una temperatura interior elevada, como es este el caso. Sin un estudio térmico, podría ser un armario que podría estar en temperatura interna a 50 grados, pues este armario, un variador de velocidad, duraría como máximo 4 años. Valores estimados medios, siempre en función de los ciclos de máquina. Pero es una vida corta. ¿Okay? En cambio, si controlamos el ambiente, si tenemos un aire que sea filtrado, tenemos una temperatura, por ejemplo, en una sala técnica en la que tengamos alrededor de 30 grados, que nos permita ventilar, la ventilación es muy sana y es, vamos a decir, de bajo consumo, nos permite mantener 35 grados y doblar esta duración de vida. Todo esto gracias a la utilización de un software, que es el Proclima, y que os permitirá este beneficio, evitar los paros y evitar las disfunciones por sobretemperaturas. ¿Okay?
Tenemos esta guía y os hemos hecho un pequeño extracto. En fase de diseño es súper importante ver a qué temperatura, es una decisión importante, a qué temperatura de régimen, digamos, permanente o de trabajo debo de tener la suma de todos los equipos. Es importante esto. Una cosa es la noticia técnica de un equipo individual, pero cuando ponemos varios equipos, la ecuación cambia completamente. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué voy a proteger. Tenemos que proteger siempre el equipo más crítico, ¿okay? El equipo que nos puede, digamos, parar la instalación. Él muchas veces es un variador de velocidad, pero a veces puede ser un PLC, un simple PLC, a veces puede ser un interruptor automático, una tarjeta electrónica, una batería. Las baterías necesitan temperaturas, como veis aquí, entre 20 y 25 grados. Las antiguas desprendían gases, ahora las han hecho mucho mejor, pero en cualquier equipo, ya sea de telecomunicaciones, de videovigilancia o de cualquier aplicación industrial, tenemos estos efectos a proteger. ¿Okay? Es importante esta elección. Dejadme que os dé ejemplos, un ejemplo de grúas y lo que os comentaba, el efecto este, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes. Aquí veis realmente varios variadores. Esta es una instalación de conveyors para un sistema de reciclaje. Es un OEM que tenemos en Holanda. Y si la concentración de estos variadores que puedan hacer, digamos, el calor, calentar los que están más arriba, pues tenemos este efecto que se va multiplicando. Y es esta la gestión que nosotros intentamos evitar. Luego tenéis baterías, en este caso en grúas, en las que a veces el cliente final, como es este el caso, necesita 10 años de garantía y necesitaba una mayor seguridad en la fiabilidad de su arquitectura. Con lo cual, en resumen, vemos condiciones climáticas exteriores no controladas, estudios térmicos que puedan estar no realizados, ambientes cada vez más agresivos, sobre todo en ambientes industriales, donde hay continuidad de servicio, pues todo esto puede provocar averías o disfunciones. Por otro lado, tenemos buenas noticias, tenemos la solución en un software que permite controlar la fiabilidad, la eficiencia, seleccionar la solución más optimizada para ofrecer resiliencia y optimización de CAPEX y OPEX, ya sea energética y de coste de material. Este sería un poco el camino para poder conseguir estas soluciones. Luego, aquí tenemos la guía térmica, en la que nos permite ver un poco toda esta historia, todo este ecosistema de análisis. Empieza por un análisis del ambiente y ponemos diferentes ambientes como ejemplo, ya sea ambientes de aceite, de gas, de grasa, de cloro, sobre todo en tratamientos de agua, por ejemplo, como veis aquí, estos son embarrados que han estado sometidos al contacto de cloro en ambiente de aire, quizás ventilado, y ha provocado una degeneración muy rápida del embarrado, o en ambientes grasos, sobre todo en automóvil, pero hay muchísimas máquinas de herramienta, de arranque de viruta, o en muchas plantas de tratamiento de metal, os lo encontraréis, y esto afecta a los microcontactos. ¿Okay? Todo esto es importante, incluso en fábricas textiles, Benetton, por ejemplo, en Italia, la fibra, pues al final acaba dentro de los armarios, pues hay que poner una especie como de tejido antimosquito para evitar que entre. Hay soluciones. Luego tenéis también dónde ponemos los materiales, dónde ponemos los equipos, cómo los ponemos, qué distancias hay que respetar, qué flujos de aire, evitamos el contacto de la canaleta, todos estos detalles, pequeños, vamos a decir, pequeñas reglas de arte para evitar errores mayores que van a intentar mejorar esta gestión pasiva. Luego tenéis la decisión súper importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ventilar o climatizar? Y hoy más que nunca es súper importante ver que si podemos llegar a medir de una manera fina la temperatura exterior y la humedad, que también afecta, podemos decidir de una manera cómoda si es mejor ventilar o climatizar. Y aquí al final de este documento que os pasará Berta dentro del chat, tenéis una tabla con todos los ambientes y los principales problemas y soluciones. Y de esta forma os proponemos hacer una pequeña auditoría, analizar y analizar, que pongo, en primeras instalaciones y parque instalado, en Greenfield y Brownfield, la calidad del aire,
sobre todo, ver estas soluciones pasivas, si podemos hacer el armario más grande, qué color seleccionamos, la disposición de los equipos dentro del armario en sí. Todo esto afectará incluso los sistemas de frenado de los variadores, por dar un ejemplo, si los ponemos dentro del armario o fuera, porque son elementos que disipan, pero si los ponemos dentro, estamos haciendo esta bola roja más grande. Y yo siempre digo que la solución térmica es un Pac-Man, que puede ser verde o rojo. Y ahí, digamos, parte ya del proyecto esta decisión, ¿okay? La gestión de los flujos y la utilización de Proclima. Y nosotros ofrecemos una gran variedad de soluciones. Y todo ello está resumido en esta guía que tenéis a vuestra disposición. Luego, dejadme que os presente la oferta. Schneider, como otros fabricantes, pero nosotros tenemos la gran suerte y oportunidad de tener fábricas por todo el mundo y fabricamos desde circuit breakers, arrancadores de motores, variadores, PLCs, pantallas y otros equipos que puedan ser de la marca Schneider, ¿no? Pero al final representan un conjunto de elementos que pueden estar en arquitecturas ya sea de automatización y control, como es el caso de hoy, pero también puede estar en armarios de sistemas de distribución eléctrica o también en armarios de IT, armarios dedicados a sistemas de tecnologías de la información, donde van servidores. En los casos de distribución eléctrica y de IT y de tecnologías de la información, la arquitectura está muy bien definida. Hay tipos, hay normas, pero en el caso de armarios de automatización y control, va un poco más por separado. Y cada proyecto es distinto, como bien sabéis, y afecta el hecho de que podamos instalar el variador en el medio, abajo o arriba. ¿Okay? También afectará el hecho de tener un armario expuesto a vamos a decir, a un ambiente agresivo o que también tenga que proteger a las personas que trabajan en el entorno. Con lo cual, el IP es muy bueno, pero también supone pues, el tener que gestionar este calor que se genera desde estos equipos. Y por esto tenemos esta oferta. Desde rejillas y ventiladores, las rejillas nuestras no son cualquiera, os lo digo así, porque disponen los filtros de un spray que evita la propagación del fuego. ¿Okay? Nosotros siempre contamos con materiales premium, con especificaciones muy elevadas. El material construido es un policarbonato, es ASA-PC, ¿okay? Es un material como los móviles o los faros de los automóviles o las máquinas Saeco, ¿okay? De café. Son muy robustos. Por esto los veis en interiores y en exteriores. En cualquier autopista veréis ventiladores nuestros, pero están muy extendidos y en aeropuertos, en muchas instalaciones. Y tenemos la ventilación, que es el mejor compromiso entre consumo energético y, vamos a decir, y capacidad de enfriamiento. Si tenéis buena temperatura y un ambiente mediano, ventilad. ¿Okay? Luego tenéis circulación de aire, que es recircular el aire, calefactar, atacar el problema de la condensación, humedad, bajas temperaturas. Tenemos soluciones de calefacción muy potentes y no hace falta calentar todo el armario, simplemente el equipo más sensible. Control, tenemos termostatos y hidrostatos que permiten regular todo esto, la ventilación, la solución de frío o la de calor. Y luego tenemos los intercambiadores, aire-agua, tenemos un fluido, un agua glicolada proveniente de un chiller, ¿okay? En industrias normalmente, y que va a permitir enfriar, pero en un ambiente cerrado, puede ser altamente tóxico o agresivo, y este calor va a ser lanzado fuera de la fábrica. Esto es una gran ventaja. En cambio, un ventilador, un climatizador o un intercambiador lanzarán estas pelotitas de calor fuera de la sala técnica. Y ahí la sala también tiene que estar ventilada o climatizada. ¿Okay? Tenemos desde 1 kilovatio hasta 15 kilovatios. Podemos extraer mucho calor. De hecho, estamos haciendo muchos proyectos en este sentido. También los intercambiadores aire-aire son muy potentes porque son altamente eficientes, no necesitan un compresor, simplemente trabajan con un delta T, la temperatura que yo deseo menos la exterior, con delta T de 10 más 10, ¿ok? Imaginamos, quiero 35 grados Celsius en el interior de un armario, tengo 25 fuera, pues el resultado son más 10. Puedo intercambiar y también podría ventilar, porque con más 5 podemos ventilar. Esto Proclima nos lo hace sin ningún problema. Y en aplicaciones, ya sean aplicaciones de alimentación o cualquier tipo
de proceso de food and bev, de alimentación, donde tengamos 20, 25 grados, o aplicaciones del automóvil, por ejemplo, que todo el año están a 25 grados también, porque las fábricas están cada vez más climatizadas, podemos poner estos intercambiadores. En cambio, los aire-agua son ya para cementeras, ambientes más agresivos, en los que no necesitamos filtro para ir cambiando y aguantan más. ¿Okay? Luego tenemos los climatizadores, que son unidades compactas que tienen su batería condensadora y evaporadora y que están preparadas para conseguir 35 grados en el interior del armario. Normalmente trabajan con variadores de velocidad. Si tenéis variadores de tamaño pequeño, concentrados o mediano o incluso grande, muy probablemente necesitaréis este tipo de climatizadores, que vamos desde 300 vatios para armarios, vamos a decir, pequeños, hasta 15 kilovatios, ¿okay? Para armarios más grandes. Y todo esto lo ligamos con los softwares que os hemos comentado, el EFI-Clima y el ProClima Web que os presentamos hoy. ¿Okay? Yo os presentaré el ProClima Web con sus beneficios. Es una herramienta muy fácil de instalar, simplemente hay que registrarse, lleva menos de un minuto, puede entrar en un PC, un móvil o tableta, en diferentes lenguas, como podéis ver, e incluso podéis cambiar el idioma en el menú con el Google, pulsando el botón derecho y os cambia toda, digamos, la navegación. ¿Okay? Luego tenéis que teclear proclima.se.com y podéis registraros y empezar el proyecto. Y tenemos tres tipos de proyecto. Los proyectos que llamamos online, estos proyectos que podéis directamente hacer. Tenemos unos colaboradores que son las empresas IGXAO y WSCAD a nivel global y que también llevan integrado el ProClima dentro de sus, digamos, programas de dibujo y de diseño. Y finalmente tenemos nuestros equipos comerciales, técnico-comerciales, tienen unos sistemas de data loggers que permiten medir los puntos hoy de ambiente o en el interior de los armarios. Y esto, si os interesara, se pueden hacer medidas contactando con nosotros para futuros proyectos, con mucho gusto. ¿Okay? Las aplicaciones, ProClima es un software de cálculo térmico que funciona online y offline. Esto es importante porque, por ejemplo, en Perú o en otros países, en altas altitudes, Internet ya no está, o no estaba, vamos a decir, y era muy necesario tener una aplicación offline. Luego calculamos, seleccionamos las diferentes soluciones térmicas y, sobre todo, las aplicaciones. ¿Dónde van? Tenemos una aplicación o un algoritmo que es para interiores, cualquier tipo de instalación interior, y exteriores, con la radiación solar. Esto es importante porque el algoritmo integra, y somos el único fabricante que dispone de este algoritmo y lo facilitamos de forma gratuita, porque así lo entendemos, para estos proyectos de outdoor, de exteriores. Para infraestructuras, para industria, ya sea pequeña, mediana o grande, OEMs, fabricantes de maquinaria sobre todo, y centrándonos siempre en automatización y control y con la excepción en distribución eléctrica en la parte de MCC. En un cubículo donde haya un variador, cualquier elemento, podemos utilizar ProClima, pero no en una instalación completa de distribución eléctrica porque ya tenemos otros softwares. Así sería un poco la visión dentro del mismo programa con diferentes soluciones. El programa ya va seleccionando qué podemos utilizar y qué no en función de la temperatura que hayamos declarado o que hayamos encontrado en las bases de datos, y luego entra muy en detalle en diferentes aspectos, ya sea las compatibilidades de la solución térmica con la del armario, confronta las soluciones. Este también es muy interesante porque permite en un mismo proyecto proponer diferentes soluciones para un mismo problema, diferentes soluciones, y en función del coste o en función de la necesidad, ya sea más, vamos a decir, más necesidad energética, además de enfriamiento o quizás reducir costes, también permite. Luego, un tema muy interesante que hemos lanzado hace un año y medio es la ventilación inteligente. Somos el primer fabricante que lanza una ventilación con unos sensores que permiten medir de manera gradual la suciedad, el polvo, las partículas, y además controlamos digamos a decir, la fiabilidad de todo el sistema de ventilación. ¿Okay? Y hemos propuesto un sistema de LEDs que es como un semáforo y que permite, pasando, digamos, el operario, el señor de mantenimiento, puede ver si el armario está funcionando bien o falta cambiarlo con este sistema. Berta os enviará también en el chat
un vídeo referente a este sistema. ¿Okay? Y que podéis en menos de 5 minutos tener la lista de material con todos los cables, el controlador, adecuado a las dimensiones del armario. Luego dejadme que os explique también el menú optimización. Este menú que una vez realizado el ejemplo que hagáis, veréis que podéis iterar. Y es la ventaja de disponer de estas maravillosas bases de datos que hemos integrado. Podéis ver que se disponen soluciones con diferentes voltajes, o incluso podemos ver de expandir, hacer más grande el armario, ¿por qué no? ¿Qué pasa si hacemos más grande el armario? Pues que la temperatura en el interior va a bajar. O si realmente es un proyecto de muchas unidades y necesitamos compactar los elementos, vamos a tener más calor, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta compacidad. Térmicamente hay un límite, pero Proclima os puede dar el valor más optimizado. ¿Okay? Luego también la distribución de estos equipos en una sala técnica. Antes de hacer la instalación podemos ver si una columna de armarios de 5 o 6 vale la pena ponerla en la pared o simplemente libre por todos los lados, o ver qué tipo de solución se le puede atribuir. Luego también podemos forzar el número de soluciones. Si tenemos 5 armarios y 2 ventiladores, podemos decirle no, queremos repartir las soluciones térmicas de acuerdo con las cargas térmicas y podemos pasar de 2 a 5. ¿Ok? Y vamos a tener unos 5 ventiladores un poquillo más pequeños, pero vamos a repartir las cargas si es necesario. Los puntos azules con los puntos rojos en el mismo tamaño. Y luego también hay la posibilidad de ver unos gráficos de la parte, vamos a decir, de Smart Ventilation, de la ventilación inteligente. La disposición, como habéis visto antes, en los armarios. Y lo último, pero no menos importante, es la librería integrada que está dentro de Proclima y que va a acompañar vuestros proyectos. Hay una parte en el menú que permite acceder a una biblioteca técnica en la cual hay catálogos, vídeos, noticias técnicas, certificados, tutoriales, un montón de información que os puede ayudar en un momento dado, aparte del portal que os ha comentado Xavier, sin más. Tenéis los formatos que consideramos más adecuados en PDF, RTF, bueno, ya lo veis aquí, y acaba todo esto en menos de 5 minutos con un proyecto que podéis adjuntar. Depende de las soluciones que seleccionéis, será más largo, menos largo, pero determina todas las variables. ¿Ok? Y luego queremos también que continuéis. En esta línea de especialización tenemos el webinar que vamos haciendo regularmente, formaciones, auditorías, y estamos formando distribuidores y clientes de toda España. ¿Okay? Luego la parte del servicio de auditorías, en la que tenemos 3 pasos y que normalmente nuestros técnicos comerciales están proponiendo o se les propone visitar, acompañar a clientes para hacer este tipo de medidas y proponer soluciones. Y dejadme que vaya directamente a un ejemplo con Proclima, que es una línea de packaging, de empaquetado, en la que tenemos 3 armarios yuxtapuestos y tenemos que decidir si climatizamos o ventilamos. Está instalada en el interior, tenemos una temperatura exterior media. Pensad que en interiores la temperatura es más estable, En exteriores es más sinusoidal, es un poco más complejo, vamos a decir, con una humedad de 90%. Y de esta forma tenemos aquí variadores, ya veréis, y tenemos que encontrar cuál es la mejor solución. Pues allí vamos, activamos el vídeo y veréis que empezaréis, una vez os hayáis registrado, con diferentes preguntas, pondréis el idioma que os convenga. Luego ya entraríamos dentro del programa. Y aquí rápidamente tenéis que pinchar la S de Schneider, os lo aconsejo, no hace falta poner el idioma, el correo. Y entrar los datos, seleccionar los algoritmos, indoor o outdoor, interior o exterior, y también zona pública o privada, porque es importante. Los accesorios que van son diferentes. Si estamos al lado de un campo de fútbol, que si estamos en una zona protegida, ya sea un aeropuerto o una fábrica. Tenéis los datos. Tenemos, por ejemplo, una fábrica de packaging en Valencia. Seleccionaremos, de acuerdo a la norma 61439, la posición del armario para saber
qué potencia y qué calor va a disipar a través de las paredes, y también podemos seleccionar otras dimensiones y otros materiales. Nos centraremos en los armarios de Schneider, en este caso los metálicos, y seleccionaremos nuestra gama espacial SF, que es una gama súper modular con muchas dimensiones, adaptable a cualquier tipo de instalación, y que permite en el programa rápidamente acceder a lo que es la ficha técnica con toda la documentación, datos técnicos, instrucciones, lo que queráis. Y luego añadir el número de armarios que van a ser yuxtapuestos. Importante, los armarios yuxtapuestos en Proclima van a ser considerados como un único volumen. ¿Okay? Si hay paredes, se va a tener que hacer el cálculo individual. Aquí vamos a declarar las, digamos, las temperaturas que recomendamos medir. ¿Okay? De temperatura, humedad, altitud. La altitud afecta, sobre todo en altas altitudes. La presión no es la misma y la ventilación, en consecuencia, no es la misma. Y vamos a tener dos opciones para poder declarar la potencia, ya sea el total que tenemos de todos los equipos, o podemos ir declarando uno a uno, y esta es otra ventaja que tiene Proclima. Tiene ya integrado equipos los más necesarios, los principales, con sus valores de disipación, de acuerdo a nuestros ensayos que hacemos gracias a que somos fabricantes. Variadores de velocidad con diferentes potencias se van declarando, y esta parte es de las más complicadas de encontrar, como supongo que sabréis, porque realmente va vinculada a la calidad de la electrónica y a la calidad de los productos. ¿Okay? En todo esto, pues añadimos variadores, interruptores, en este ejemplo, contactores, y tenéis que ir añadiendo el número, ir guardando, señalizadores, pero hay de todo, y además podemos añadir más. Podemos añadir cualquier otra fuente de calor. Somos conscientes que en nuestros armarios universales hay muchos equipos, ya sea del sector eléctrico, pues puede ser hidráulico, cualquier otra aplicación. Aquí, por ejemplo, pues tenemos 4 pantallas, Majalis, estas pantallas son nuestras, y podemos en cualquier momento modificar, y tenemos el coeficiente de simultaneidad, que está vinculado a 80%, porque entendemos que por la noche no funciona. Si funciona la instalación día y noche, pues sería 100. Y aquí veis las diferentes funciones y el valor. Si no utilizamos ninguna solución, será 63 grados. Imposible que funcione una instalación. Y tenemos las dos opciones, la ventilación inteligente o la ventilación estándar, con su coeficiente de seguridad, dependiendo de la frecuencia del cambio de filtro o del nivel de polución. El control, el sistema de control, que puede ser electromecánico, estándar o electrónico. Y aquí entramos en una ventana en la que veis hay diferentes opciones, y esto es una ventana muy rica porque nos acerca a la solución más interesante, con un porcentaje de reserva. ¿Qué quiere decir? Que estamos comparando lo que nos sale del algoritmo teórico, el valor teórico, y el valor real del hardware que estamos proponiendo. Y en esta forma veis cómo estáis sobredimensionando o infradimensionando. Normalmente recomendamos estar alrededor de un 15, pero muchas veces, si pensáis en la escalabilidad, pues podéis ir más allá. En este caso, pues estábamos presentando la solución digital, pero tenéis también la solución de ventilación estándar, que viene aquí indicada, y que podemos iterar y forzar el número de ventiladores, en este caso, que aquí podéis ver ya en el report final. Tenemos datos vinculados a todo el cálculo, desde la potencia de convección, la potencia disipada, datos relevantes para cualquier, digamos, discusión con, o conversación con el director de instalaciones o cualquier, digamos, interlocutor que tengáis. Y luego una opción muy buena que siempre viene es si es apto por dimensiones o no la solución que estáis proponiendo. En este caso aquí veis que seleccionamos la solución de ventilación, y aquí tenemos la misma pero convertida en digital, terminada en DG, que también va bien, y vemos dónde se podría instalar y las dimensiones, digamos, de pretroquelado que ya vendrían, y tenemos una visión en laterales, en puerta. Es una visión cualitativa, pero ya nos da idea de cómo iría el proyecto, y en la misma problemática, cuántos climatizadores podría poner. En este ejemplo de packaging, podemos poner o 3 ventiladores o 2 climatizadores, incluso mirando qué voltajes tenemos
también podemos jugar con esto, porque la oferta en todos los fabricantes, los compresores son distintos y a partir de cierta potencia hay menos unidades, pero más potencia concentrada. ¿Okay? Y podéis jugar con esto también. Aquí hemos visto que cambiamos a 3 climatizadores más pequeñitos, pero repartidos uno por cada armario, por ejemplo. ¿Okay? O los intercambiadores aire-agua, que también son interesantes, pero necesitan un circuito de agua cerrado, que esté en la instalación o habría que crearlo. O agua filtrada. ¿Okay? Y aquí tenéis la lista de materiales y cada página con su listado de material proponiendo la solución con todos los detalles ya para pues, digamos, o el distribuidor o el cuadrista tendrá todos los datos para continuar la instalación una vez sea aceptada. ¿Okay? Tenéis aquí los detalles básicos, pero súper complementados para poder trabajar en los proyectos. ¿Okay? Muy bien. Aquí vais viendo también la zona de calefacción. Tenemos soluciones dedicadas a evitar condensaciones, temperaturas extremas o altas humedades y 4 tipos de calefacción. Las que son de aluminio, que digamos estamos radiando el entorno, las que son este tipo de chimenea, pero imaginaros un gran armario y solamente tenemos que calentar una parte, pues tenemos estas. Y también tenemos calor rápido, con una ventilación asociada. Y de esta forma podemos dar soluciones a temperaturas extremas o altas humedades o simplemente un calor más radiado. Aquí veis que podemos forzar el número de ventiladores o incluso el número de resistencias que vienen instaladas y podemos pasar a menos si ponemos una calefacción convectada, que puede ser muy interesante. Imaginaros en Rusia a las 8 de la mañana con variadores, necesitamos calentar y de manera rápida, pues tenemos soluciones de calefacción para estas aplicaciones. ¿Okay? Y aquí veríais digamos, el proyecto final ya dimensionado con su porcentaje de reserva y con la arquitectura de calefacción más idónea de acuerdo a los datos instalados. ¿Okay? Pues todo esto sería el ejemplo que hemos visto para esta fábrica de packaging y simplemente dejando hacer un resumen de ¿qué tenemos que decidir? Tenemos que decidir si ventilamos o climatizamos. Aquí hemos visto que partíamos de 2 ventiladores y de 2 climatizadores. Hemos iterado y hemos visto que podemos pasar de 850 a 560 a 3. Esto nos representa 68 vatios, que son 204 vatios, o al final 3 climatizadores de 800 vatios, pero que al final representan 1200 vatios. Fijaros, la gran diferencia en el mismo proyecto, con las mismas condiciones, por supuesto inferior a 30 grados Celsius, esto es muy importante, y con un ambiente relativamente bueno para poder ventilar, podéis ahorrar hasta un 80% de energía. Esto lo multiplicamos en una fábrica que normalmente tienen entre 500 y 1000 ventiladores o climatizadores y podéis ver el gran ahorro energético. ¿Okay? Sobre todo tenedlo en cuenta. Gracias. Y aquí lo veis. Y luego un segundo ejemplo, ya para ir terminando, este mismo ejemplo en una industria siderúrgica, donde tenéis temperaturas mucho más altas, de 45 grados, y el mismo equipamiento. En esto no vamos a hacer el mismo ejemplo, pero podéis suponer que con estas condiciones más elevadas, la situación cambia. Y aquí la ventilación ya no sería posible, porque no podemos ventilar por encima de 30 grados, vamos a decirlo así, y sobre todo en ambientes más agresivos con vamos a decir, partículas de aire que son conductivas, como son el hierro y en zonas de fundición. Con lo cual aquí tenéis una solución de 3 grupos de climatización que pueden ser justificados o 3 intercambiadores de aire-agua en función de la agresividad. Porque los climas tienen que respirar de alguna forma. En salas técnicas pueden instalarse bien, pero esto también hay que verlo y pactar con el instalador de mantenimiento luego su mantenimiento correspondiente. Tenemos programas de mantenimiento y tenemos hojas de recomendación. Y aquí veis que cuando tengamos más de 30 grados de temperatura de ambiente, incluso con radiaciones, básicamente podréis elegir o climatizar o utilizar intercambiadores de aire-agua. Para ambientes mucho más severos, agresivos, que puedan, digamos, entrar dentro de los climatizadores, pues sería interesante utilizar los aire-agua
o una versión que tenemos que se llama Heavy Duty, que está todo el cobre sumergido en cataforesis. Esto ya sería más en detalle, pero que sepáis que también tenemos soluciones preparadas para ambientes agresivos. Pues muchas gracias. Disculpad que me he atrasado un poquito en el horario previsto. No sé si hay alguna consulta. Tenemos por ahí, Javier. Vamos a pasar ahora a las consultas. Gracias. A ver, yo ahora mismo veo 2 consultas. Normalmente esto lo hace el colegio, pero hoy no me han dicho a mí de hacerlo directamente. Por favor, ¿dónde se cuelgan los webinars anteriores? Y esta, entiendo que y esta presentación. Bueno, yo esta es más mía, ¿vale? Estas preguntas son más mías. Yo, si queréis, os explico un poco. Descomparte y comparto yo, Josep. Sí, por favor. Y así lo enseño. Sí. Así lo enseño. Pantalla. ¿Ves mi pantalla, me imagino? Sí. Vale. Sí. A ver, en el portal que os he explicado antes, donde teníamos aquí la información, tenemos un apartado, ¿vale? Que es Webinars on Demand. Aquí tenemos los webinars, cualquier tipo de webinar que Schneider hace, ¿vale? No los que hacemos con el Cogiti, perdón. Aquí colgamos normalmente el último webinar que hemos hecho con el Cogiti. Y mensualmente hacemos una newsletter siempre a todos los que os registráis para enviaros el link del vídeo. Tenemos pendiente, lo vamos a hacer, un repositorio de webinars del Cogiti porque creo que ya son unos cuantos y creo que vale la pena tenerlos, ¿vale? Tenerlos todos juntos. Y aparte de esto, directamente también los podéis consultar en cogiti.es, pero aquí vais a encontrar cualquier tipo de webinar hecho por Schneider o otras empresas, ¿vale? Y están todos aquí mezclados, que si sabéis el título, pues este lo hicimos con Alpi, aquí veo varios de los que hemos hecho con el Cogiti. Este pues que hicimos también, ¿vale? Este también, ¿vale? Aquí los tenéis todos. A partir de ahí, pues ya mejoraremos aquí para que tengamos todos listos y directamente, si os interesa, podéis descargar o ver, perdón, todos los que tenemos, todos los que hayamos hecho con Cogiti. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Preguntas van apareciendo. Vale. Esta, responder en directo. A ver si esto lo sé hacer. Vale. No, finalizado. Responder en directo, finalizado. Vale. Voy a dejar de compartir, si es que ya dejo de compartir. ¿Ves? En caso de ventilar, ¿el ventilador debe de extraer aire de la envolvente o es mejor meter aire y que salga por la rejilla? Es muy buena pregunta, gracias. De hecho, nosotros recomendamos utilizar la presurización, instalarlo en la parte inferior, por 2 motivos. Uno es porque en la parte inferior la temperatura que tenemos es mucho más fría. Estamos hablando quizás de 20 grados. Y de esta forma vamos a decir que entra frío por la parte inferior. En cambio, si lo utilizamos en la parte superior en formato de extracción, vamos a decir que el calor atraviesa el motor y reducimos la mitad de vida. Para daros un ejemplo, un ventilador estándar a 20 grados centígrados de temperatura de trabajo va a rendir unas 50.000 horas. Pero este mismo ventilador puesto en el techo, que tiene un variador que le está empujando calor, por ejemplo, a 60 grados, pues se nos va a dividir por la mitad, la ley que os he comentado antes, la de Arrhenius, por lo cual vamos a tener un ventilador durante 25.000 horas. ¿Okay? Y luego la presurización nos permite tener más presión dentro que fuera y el polvo va a salir hacia afuera. ¿Okay? También es cierto que muchas instalaciones, al ser compactadas, la única posibilidad es poner el ventilador en el techo. ¿Okay? Pero nosotros siempre recomendamos ponerlo en el frontal o en el lateral, en la parte inferior, y utilizar el programa Proclima, ¿okay? Porque permite dimensionar correctamente esta instalación. ¿Sí? Gracias. Ok. Juan Antonio Blázquez. En un armario de control de una máquina de envasado destinada a esta ubicada en sala blanca, ¿Sí? ¿dónde
¿dónde es mejor colocar los variadores de frecuencia? ¿Abajo, en el medio, arriba? Perfecto, súper buena pregunta también. Nosotros, desde el punto de vista de gafas térmicas, vemos un armario como un volumen de aire. Y la regla es fácil, el calor sube y el frío baja. Térmicamente, el criterio es ponerlo debajo. Pero también hay otros factores, que es la ergonomía. Y hemos visitado muchos clientes y vamos a decir que para ellos siempre es cómodo tenerlo en la zona intermedia. Pero si tenéis un variador que ya consume y genera calor, os recomendamos ponerlo en la parte más inferior para que la nube que tenéis arriba va a permitir convectar y no llegar a estas temperaturas tan extremas. Hemos visto de todo, ¿eh? Hemos visto variadores pegados en el techo y que bloquean la parte de disipación. Y ahí es donde cogen unas inercias térmicas importantes que se pueden evitar, ¿eh? Con lo cual, térmicamente tengo que deciros, en la parte inferior, si mezclamos la variable de, vamos a decir, de ergonomía, de ver datos o manipularlos, tendría que ser un poco en la parte media. También es verdad que por el peso a veces pueden venir hacia adelante, cuando están en proceso de montaje, pero es tener en cuenta este efecto, ¿ok? Y cuando se instalan varios, mejor ponerlos, digamos, en diferentes líneas verticales de calor, ¿ok? Otra pregunta de JCR. Para bajar una humedad del 100% exterior y con ventilación en el cuadro, ¿Sí? Temperatura exterior de 40 grados, ¿Sí? ¿con resistencias calefactoras es suficiente? Diríamos que sí. Esto dependería del tipo de instalación que fuera. Si estamos hablando de una planta de embotelladora o una zona, digamos, de una planta potabilizadora, diríamos que necesitamos un armario estanco, cerrado, y así, de esta forma controlamos el grado de humedad. Este efecto de calentar el aire nos hace bajar la temperatura relativa. Y esto, digamos que con nuestros higrostatos ya vienen controlados para que estén por debajo del 60% de humedad relativa, que es la temperatura, que es la humedad, digamos, es el límite para evitar la condensación dentro de los armarios. ¿Sí? Entiendo que ha quedado contestado. Si no, JCR nos dice. Tenemos una guía de condensación, en nuestra web también, si queréis, pero entiendo que ha quedado contestado. ¿Sí? Por el momento no hay más preguntas. Mira, dice OK, gracias. A vosotros. Por el momento no hay más preguntas. Esperamos un medio minuto si alguien hace alguna pregunta más y si no, pues ya daremos el webinar por finalizado. De momento no. Bueno, en principio de momento no. No sé, Laura, si tienes que dar... Sí, haces tú el Sí, hago yo la final, despedida. No, bueno. simplemente era pues agradeceros a toda vuestra presencia. Perdón. Que sí que hay otra pregunta, última sí. pregunta de última hora. Esto suele ocurrir, ¿eh? Juan Antonio Velázquez. Juan Antonio, si el armario no está trabajando, ¿es recomendable mantener la resistencia calefactora conectada en una sala blanca? Sí. En una sala blanca, ¿eh? En una sala blanca, depende de la temperatura a la que esté. Si está por debajo de, vamos a decir, 25 grados, ¿sí? Es importante porque... 8 grados, temperatura 8 grados. Hay que ponerlo porque si no, por la noche se genera un proceso de corrosión, que a lo mejor no veis, porque al arrancar el ciclo durante el día, esta agua que se puede haber creado desaparece con el calor de los propios equipos. Entonces, es muy conveniente de ponerlo. Incluso os diría, si ponéis un climatizador, también es importante combinarlo con una resistencia calefactora, porque a la que para el climatizador, la humedad entran en los armarios. ¿Okay? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Un calor latente para evitar no tener más de 60% de humedad relativa. Y nos dice Juan Antonio, ¿y si seccionan el armario, deja de funcionar la resistencia? Depende de cómo esté diseñada la instalación. Normalmente este calor debe de estar, o sea, esta resistencia debería de estar alimentada, ¿sí? Si no, tenemos instalaciones, ahora un caso muy concreto, las fotovoltaicas, que no se puede utilizar energía,
Entonces, lo que se utilizan son elementos más pasivos para mantener el calor, incluso utilizando poliéster, que retiene más el calor. ¿Okay? Pero lo que aconsejamos es que es un sistema, vamos a decir, de seguridad al final, de seguridad a medio y largo plazo. Tener algo de energía para mantener este calor que evite este proceso de corrosión, que pasa en la electrónica, en los microcontactos y reducimos la vida útil de los equipos. ¿Sí? No sé si alguien quiere alguna pregunta más. Aprovechar ahora que tenemos a Josep aquí y a Berta. Bueno, Juan Antonio nos da las gracias. Ok. Comentaros que tenemos unas resistencias ultrafinas también, que son como hojas de papel, que si las queréis ver, que son una innovación y que permiten instalarse detrás de placas, en el medio un parque instalado, son muy interesantes. ¿Vale? Bueno, parece que de momento no hay más. Esperaremos 10 segundos antes de dar paso a Laura, por si acaso, Laura. De acuerdo. Que no esté alguien escribiendo ahí rápido a última hora. Bueno, parece que no. Parece que no. Pues, bueno, muchas gracias por estar ahí. Laura, dejo que hagas la despedida y bueno. Sí. Sí, simplemente era sobre todo pues agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en este día, en este miércoles tecnológico. Por supuesto, también agradecer a Schneider Electric por una vez más poder participar con nosotros, a Xavier, a Josep y a Berta. Muchísimas gracias a todos por esta interesantísima ponencia sobre Proclima Web, un software de realización de proyectos térmicos para instalaciones eléctricas en armarios de automatización y control, que también habéis explicado. Y ahora importante es indicar que, como ya ha dicho Xavier anteriormente, tanto este webinar como todos los anteriores los vais a encontrar en el apartado del plan El Ingenia el Futuro de la página web de Cogiti. De todas formas, todos los inscritos vais a recibir en los próximos días un correo electrónico con el enlace a la grabación de este webinar, así como a la presentación que han realizado. Y de nuevo, simplemente agradeceros, daros muchísimas gracias y que tengáis una muy buena tarde. ¿Ves, Laura, como tenías que acabar explicándolo tú esto? Bueno, yo lo he intentado. No, bueno, lo has hecho muy bien, Xavi. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta el mes que viene.